El argumento cosmológico. Bienvenido a este cuarto taller donde estoy compartiendo todo lo que aprendo en el ministerio La Fe Razonable, en el ministerio Reasonable Faith. Si no me conoces, mi nombre es Josué Medina, soy director de capítulos de este ministerio y mi labor es compartir todo lo que aprendo en relación a la apologética. Y he estado haciendo estos talleres para compartir este contenido, para que les sea de mucha bendición a cualquier persona que a lo mejor está dudando de la fe cristiana o que quiere fortalecer sus creencias en el cristianismo. En este taller vamos a hablar sobre el argumento cosmológico. Así que vamos allá. Primero, es importante recordar cómo se forman los argumentos, o al menos este tipo de argumento que utiliza el argumento cosmológico. Es muy sencillo. Básicamente se necesitan dos premisas y una conclusión. Entonces, un argumento está formado por premisas y estas premisas tienen que ser lógicamente válidas y tienen que ser verdaderas y la conclusión se tiene que seguir de las premisas. Si esto se cumple, entonces estamos frente a un buen argumento. Y este es el caso del argumento cosmológico. Si alguien quisiera refutar este argumento o decir que su conclusión no es verdadera, tiene que refutar las premisas del argumento. Así que vamos a ver cuáles son las premisas de este argumento, del argumento cosmológico. Aquí está el argumento cosmológico Kalam. Premisa número 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa número 2. El universo comenzó a existir. Premisa número 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Claramente aquí se puede ver que el argumento no concluye con la afirmación de que Dios existe, sino que concluye diciendo de que el universo tiene que tener una causa. Pero como veremos más adelante, cuando se analiza cuáles son las características que la causa del universo debería tener, estas características se asemejan o son similares a las características que nosotros conocemos de Dios. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Este es el argumento cosmológico Kalam. Y ahora vamos a ir analizando cada una de las premisas para ver si son probablemente más ciertas que sus negaciones. Vamos a la premisa número 1, que nos dice de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. A primera vista es una premisa que parece bastante obvia, porque se comprueba por nuestra propia experiencia. En nuestra experiencia no vemos cosas que comiencen a existir de la nada, sino que siempre que vemos que algo comienza a existir, ese algo siempre tiene una causa detrás. Las cosas, en nuestra experiencia, no existen de la nada, sino que siempre tienen una causa detrás. Por lo tanto, nuestra propia experiencia nos puede probar la verdad de la premisa número 1 de este argumento, de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. En otras palabras, en esta premisa apelamos al sentido común para comprobar su veracidad.
Si alguien quisiera decir de que esta premisa no es verdadera, tendría que proveernos con un ejemplo de algo que se haya creado de la nada, de algo que se haya creado sin una causa. Pero es muy difícil de traer un ejemplo de esto porque en nuestra experiencia siempre observamos que las cosas que comienzan a existir tienen una causa. Ahora, cuando se habla de una causa, nos estamos refiriendo a una causa eficiente. Porque de acuerdo a Aristóteles, él identificó 4 causas probables. Está la causa eficiente, la causa material, la causa final y la causa formal. La causa material es la materia con la que se va a crear algo. Por ejemplo, en el caso de este edificio que muestra la imagen, la causa material son los ladrillos o el cemento que se ocupa para construir ese edificio. La causa formal serían los planos del edificio, la planificación que debe tener la construcción de este edificio. Y la causa final podría ser el propósito con el que se construyó este edificio. Y la causa eficiente es la persona que lo llevó a cabo, la persona que finalmente realizó este edificio. Por lo tanto, en este argumento estamos hablando mayormente de una causa eficiente, de que todo lo que comienza a existir tiene una causa eficiente. Esto es súper importante tenerlo en mente. Ahora, hay algunos científicos, como este señor que está aquí, Lawrence Krauss, que cree que el universo se causó de la nada. Y ha dicho varias afirmaciones con respecto a esto. Por ejemplo, él ha dicho, hay variedades de formas de la nada y todas tienen definiciones físicas. Hay variedad de formas de la nada, todas tienen definiciones físicas. O también ha dicho, las leyes de la mecánica cuántica nos dice que la nada es inestable. 70% de la materia dominante del universo es la nada. Hay nada por allí, pero tiene energía. Nada es casi todo. Este es un científico que cree que el universo o que cualquier cosa puede comenzar a existir de la nada. Pero ¿cuál es el problema con estas afirmaciones? Existe un problema lingüístico con estas afirmaciones. Y es que en estas afirmaciones se usa la palabra nada como si fuera un sustantivo, como si fuera algo. Pero en realidad la palabra nada es un término de negación universal. Es decir, cuando nosotros decimos que no hay nada, es que no hay ninguna cosa, no que existe algo que se llama nada. Por ejemplo, cuando nosotros decimos no tomé nada de desayuno, no estamos diciendo que tomamos algo llamado nada, sino que no tomamos ninguna cosa de desayuno. Por lo tanto, la palabra nada no es un término para referirse a algo, es un término universal que se ocupa para negar la existencia de alguna cosa. Entonces, cuando Lawrence Krauss nos dice que hay variedades de formas de la nada, en una de sus afirmaciones, él está ocupando la palabra nada como si realmente fuera algo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Lawrence Krauss
¿A qué se refiere con la palabra nada? Porque en estas afirmaciones la está usando como si fuera algo, la está usando como si fuera un sustantivo. Y cuando se les pregunta a estos científicos a qué se refieren con la palabra nada, ellos generalmente se refieren a algo que son vacíos cuánticos. Vacíos cuánticos que están llenos de energía y que están sujetos a las leyes naturales. Por lo tanto, no están diciendo que realmente no existe nada. Cuando Lawrence Krauss, y volvemos atrás a sus afirmaciones, nos dice que hay variedades de forma de la nada, él se está refiriendo probablemente a los vacíos cuánticos que existen en nuestro universo, que son fluctuaciones de energía. Y por supuesto dice todas tienen definiciones físicas, por lo tanto es algo que es físico, no es que realmente sea nada. Entonces es un truco lingüístico que estas personas utilizan para realmente negar que el universo tiene que haber tenido una causa. Entonces dicen, no, si nada causó el universo. Ahora bien, cuando ellos dicen que el universo fue causado de la nada, están diciendo que fue causado por fluctuaciones cuánticas, por flujos cuánticos. Entonces, eso por supuesto puede haber sido así, pero si recordamos de las causas que estamos hablando, lo que estamos diciendo es que todas las cosas tienen una causa eficiente. Y a lo mejor la causa que produjo el universo puede haber sido estos flujos cuánticos que dieron inicio al comienzo del universo, pero aún nos falta la pregunta de que si existe una causa eficiente para el comienzo del universo, es decir, una persona que haya causado o algo que haya causado que esas fluctuaciones cuánticas dieran inicio al comienzo del universo. De eso vamos a hablar más adelante porque existen argumentos para decir de que si estos flujos cuánticos realmente causaron el universo, no podrían haber sido eternos, es decir, tendrían que haber tenido un comienzo. Entonces, ahí otra vez aplicaría este principio de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces, si no existían flujos cuánticos antes y llegaron a existir, eso tiene que tener una causa y no puede ser una causa material, tiene que ser una causa eficiente que dio comienzo a estos procesos. Entonces el principio de razón suficiente nos dice de que toda cosa tiene una explicación. Este es un principio con el que se rige la ciencia. Sin este principio la ciencia no podría existir porque lo que hace la ciencia es buscar explicación a todas las cosas. Cosas que son necesarias, es decir, cosas que existen por su propia naturaleza, como son los números, o como son la mayoría de los objetos abstractos, o las cosas contingentes que son creadas por factores externos, son creadas por otras cosas. Y todas esas cosas, de acuerdo a este principio, tienen una causa. Ahora, alguien podría preguntar si este principio se aplica al universo, es decir, ¿el universo realmente tendrá una explicación o sencillamente existe? Entonces, si alguien quiere decir que este principio no aplica al universo, está simplemente asumiendo que no existe nada fuera del universo. Es decir, está sacando a priori de antemano la posibilidad de que exista una causa eficiente para el universo. Porque claramente todo lo que observamos en el universo es materia, Pero esa materia no puede haber venido de la nada, tiene que tener una explicación. Pero algunos quieren decir, bueno, el universo es simplemente un hecho bruto. Realmente no necesita ninguna explicación. Pero eso es sencillamente
asumir esa idea de que no existe nada fuera del universo que no pudiera explicar la existencia del universo. Ahora vamos a la segunda premisa, de que es que el universo comenzó a existir. Y aquí, para argumentar en favor de esta premisa, en favor de esta idea, hay argumentos filosóficos y argumentos científicos. Solamente voy a presentar un argumento filosófico para argumentar sobre la idea de que el universo comenzó a existir. Y este argumento es propuesto por Al-Ghazali, que fue un teólogo y filósofo musulmán que vivió en el siglo XII. Y su principal argumento es que es imposible que exista un número infinito de eventos. Es decir, el universo no puede ser eterno, porque es imposible formar un número infinito de eventos. Es decir, el pasado no puede ser infinito, porque si el pasado fuera infinito, tendría que existir un número infinito de eventos. Y de acuerdo al Ghazali, esto es imposible. Para poder entender este argumento filosófico en apoyo de esta premisa, es importante que entendamos la diferencia entre un infinito potencial y un infinito actual. El infinito potencial es algo que va progresando hacia el infinito. Por ejemplo, si ponen atención a esa carretera que está en esa imagen, esa carretera podría tener distintas divisiones. Podríamos hacer distintas divisiones hasta el infinito. Y el infinito potencial siempre está progresando, nunca va a llegar a un punto final. Ese es el infinito potencial. Podríamos dividir esta carretera hasta el infinito y nunca tener un número fijo de divisiones. Entonces, ese es el infinito potencial. Es un número de cosas que va progresando hacia el infinito. En este caso pueden ser divisiones, que va progresando, nunca se llega hasta el final. Pero el infinito actual es una cantidad fija. Y generalmente los números naturales o los sets de números se identifican como infinitos actuales porque realmente puede ser que exista una cantidad fija de números infinitos. A lo mejor nunca vamos a poder ver esa cantidad, pero eso no quiere decir de que exista. Es posible de que se forme un infinito actual con los números. Ahora, teniendo claro esto, lo que trata de decir este argumento filosófico es que un infinito actual no puede existir en la realidad. Es decir, cuando nosotros traspasamos este concepto a nuestra realidad, es imposible que podamos observar un número infinito de cosas o un número infinito de eventos. Quizás en nuestra mente podremos pensar en un número infinito de números, ya que los números naturales y los sets son infinitos actuales que realmente pueden existir, pero aún así es imposible imaginar la cantidad de números infinitos que pudiera existir. Por lo tanto, en la realidad es muy difícil poder ver este concepto. Un infinito actual no puede existir en nuestra realidad. Si llegara a existir en nuestra realidad este infinito actual, nos llevaría a distintas cosas que son metafísicamente absurdas. Quizás no son lógicamente absurdas, pero sí metafísicamente absurdas, en el sentido de que si llegaran a ocurrir en nuestra realidad, serían completamente absurdas, serían completamente locas. Se da un ejemplo de esto con la ilustración del Hotel de Hilbert.
aquí tú puedes ver la imagen de esta ilustración. Te voy a leer esta ilustración para que no te pierdas ningún detalle de cómo va. Imaginemos un hotel con un número finito de habitaciones. Supongamos que además que todas las habitaciones están ocupadas. Cuando llega un nuevo huésped pidiendo una habitación, el propietario se disculpa y dice: lo siento, todas las habitaciones están llenas. Y ese es el final de la historia. Pero ahora imaginemos un hotel con un número infinito de habitaciones. Es decir, hay que tratar de imaginar un hotel donde realmente exista un número infinito de habitaciones. Es como trasladar este concepto del infinito actual a nuestra realidad. Y si lo hacemos, vemos que aparecen cosas absurdas. Entonces, ahora imaginemos un hotel con un número infinito de habitaciones y supongamos una vez más que todas las habitaciones están ocupadas. No hay una sola habitación libre en todo el infinito hotel. Ahora supongamos que aparece un nuevo invitado pidiendo una habitación. Pero por supuesto, dice el propietario, e inmediatamente coloca a la persona de la habitación 1 a la habitación 2, la persona de la 2 a la 3, la persona de la habitación 3 a la 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Como resultado de estos cambios de habitación, la habitación 1 queda vacante y el nuevo huésped se registra con gratitud. Pero recuerde, antes de llegar, todas las habitaciones ya estaban ocupadas. Pero la situación se vuelve aún más extraña. Supongamos que aparece una infinidad de nuevos huéspedes a la recepción, cada uno pidiendo una habitación. Por supuesto, dice el propietario, y procede a trasladar a la persona de la habitación 1 a la 2, la persona de la 2 a la 4, la persona de la 3 a la 6 y así sucesivamente hasta el infinito, siempre poniendo a cada ocupante anterior en la habitación con un número 2 veces al suyo. Como cualquier número natural, multiplicado por 2 siempre equivale a un número par, todos los invitados terminan en habitaciones pares. Como resultado, todas las habitaciones impares quedan vacantes y la infinidad de nuevos huéspedes se acomoda fácilmente. Y de nuevo, antes de que llegaran, todas las habitaciones ya estaban ocupadas. De hecho, el propietario podría repetir este proceso infinitas veces y así siempre acomodar a los nuevos huéspedes a pesar de que el hotel está completamente lleno. Si el hotel de Hilbert pudiera existir, tendría que tener un letrero doble afuera: sin vacantes, huéspedes bienvenidos. Por lo tanto, podemos ver que cuando este concepto del infinito actual se pasa a nuestra realidad, nos lleva a cosas que son completamente absurdas, como el hotel de Hilbert, que al mismo tiempo que no tiene habitaciones disponibles, tiene habitaciones disponibles porque cuenta con un número infinito de habitaciones. Entonces, como podemos ver, el infinito es un concepto, el infinito actual, que es imposible trasladarlo a la realidad y que quizás solamente existe en nuestra mente como un concepto, pero nuestra realidad no existe. Entonces, este es uno de los argumentos que utiliza Al-Ghazali para decir de que el universo no puede haber sido infinito en el pasado y que tiene que haber tenido un comienzo. Este argumento se puede resumir de la siguiente manera: un infinito actual no puede existir, como lo vimos con el ejemplo. Una cantidad infinita de eventos pasados es un infinito actual. Por lo tanto, una cantidad infinita de eventos pasados no puede existir. Es decir, el pasado no puede ser eterno. Pero esto implica de que el pasado de nuestro universo no puede haber sido eterno y que tiene que haber tenido un comienzo. Este es uno de los argumentos filosóficos que apoya la idea de que el universo comenzó a existir. Por supuesto, hay más argumentos filosóficos que apoyan esta idea y te invito a investigar. Veamos ahora un argumento científico
que apoya la idea de que el universo comenzó a existir. Estos argumentos o esta evidencia empírica provienen de la astronomía y de la astrofísica. Por los años 1920 se creía de que el universo era eterno. No fue hasta el siglo XX donde comenzaron a aparecer distintos científicos que se dieron cuenta de que el universo se estaba expandiendo. Y esto comenzó con la teoría de Albert Einstein, con la teoría general de la relatividad, que predijo que el universo debería estarse expandiendo. Luego, Alexander Friedman y el astrónomo belga Georges Lemaitre también predijeron un universo en expansión. Por lo tanto, esta idea de que el universo se está expandiendo comenzó a divulgarse entre los grupos científicos y comenzaron a investigarla. Y luego, en 1929, Edwin Hubble, con sus observaciones a la luz que emitían las galaxias, finalmente pudo comprobar que las galaxias se estaban alejando y que por lo tanto el universo se estaba expandiendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a John Wheeler, un físico de la teoría de fisión, que dice: de todas las grandes predicciones que la ciencia ha hecho a lo largo de los siglos, ¿hubo alguna vez una más grande que esta? El predecir, y predecir correctamente, y predecir contra toda expectativa, porque en ese tiempo, como explicaba, todos creían que el universo era eterno. Y predecir contra toda expectativa un fenómeno tan fantástico como la expansión del universo. Entonces se descubrió de que el universo se estaba expandiendo, que las galaxias se alejaban una de otra. Pero este tiene una implicación, y la implicación es la siguiente, la señala Paul Davies. Dice: si extrapolamos esta predicción a su extremo, alcanzamos un punto en el que todas las distancias en el universo se han reducido a cero. Es decir, es como si uno pintara en un globo manchitas y luego lo inflara, podría ver que las manchitas se van expandiendo. Pero si luego se desinfla, todas las manchitas se juntan en un punto muy pequeño. Y eso es lo que se cree que pasó con el universo. Que si esta expansión se contrae, se llega a un punto cero, a un punto reducido, en que toda esa energía, todo eso estaba ahí contenido. Por lo tanto, una singularidad cosmológica inicial forma una extremidad temporal pasada al universo. No podemos continuar el razonamiento físico o incluso el concepto de espacio y tiempo a través de tal extremo. Es decir, antes de este punto en el que todo comienza, no pudo haber existido espacio o tiempo. Por esta razón, la mayoría de los cosmólogos piensan que la singularidad inicial es el comienzo del universo. También los físicos John Barrow y Frank Tipler enfatizan: en esta singularidad, el espacio y el tiempo llegaron a existir. Literalmente nada existía antes de la singularidad. Por lo tanto, si el universo se origina en tal singularidad, tendríamos realmente una creación ex nihilo, es decir, una creación de la nada. Entonces, científicamente se ha descubierto de que debe existir una singularidad para el comienzo del universo, porque si nosotros contraemos esta expansión del universo, llegamos a un punto donde toda esa energía está contenida en un lugar y literalmente nada existía antes de eso. Ese es el comienzo del espacio y el tiempo. A esto se le, denomina la teoría del Big Bang.
Ahora, los científicos han tratado de crear otros modelos para lograr evitar el comienzo del universo, porque saben de que si el universo comenzó a existir, el universo tiene que tener una causa, porque como vimos, el principio fundamental de la ciencia es que todo lo que comienza a existir tiene una causa, tiene una explicación. Entonces para ellos les es molesto decir de que el universo tiene una causa porque tienen que buscarle una explicación. Para ellos es más fácil decir de que el universo fue eterno y que todo lo que existe simplemente es materia y que en algún momento se va a lograr explicar cómo toda esta materia dio lugar a todo lo que vemos ahora. Entonces han creado distintos modelos que desde su punto de vista logran explicar el comienzo o logran explicar cómo un universo eterno puede existir. Por ejemplo, está el modelo del estado estacionario, modelos cíclicos, modelos de fluctuación cósmica, modelos de inflación caótica, modelos de gravedad cuántica, escenario de cuerdas, etc. Y hay muchos otros modelos que se han creado. Pero el problema de todos estos modelos es que ninguno logra evitar el comienzo del universo. Y esto lo comprobaron 3 científicos, que son Alvin Bohr, Alan Guth y Alexander Vilenkin, que ellos generaron un teorema que señala de que cualquier universo, sea la forma de que sea, tiene que tener un comienzo. En 2003, con la formulación de Bohr y Guth y Vilenkin de su teorema, que establece que cualquier universo que en promedio sobre su historia pasada haya estado en un estado de expansión cósmica no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un límite de espacio-tiempo. Vilenkin comenta sin rodeos: se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables, y una prueba es lo que se necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. No hay escapatoria, tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. Por lo tanto, ya vimos que filosóficamente es imposible de que el universo haya sido eterno, y científicamente también se ha comprobado de que es mucho más probable de que el universo haya tenido un comienzo, que no haya sido eterno en el pasado. Entonces esto nos lleva a la conclusión de este argumento de que el universo tiene una causa. No se puede decir simplemente de que el universo existe sin ninguna explicación, porque como vimos eso negaría el principio de razón suficiente, que es de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ahora bien, como yo explicaba al principio, este argumento no tiene como conclusión de que Dios existe. Pero si reflexionamos sobre las características que la causa del universo debería tener, se llegan a características que son similares a las características que tiene Dios, que nosotros conocemos por la Escritura acerca de el carácter de Dios, acerca de cómo Dios es. Por ejemplo, la causa del universo tiene que trascender el espacio y el tiempo, porque como vimos, antes de que el universo comenzara, no existía el espacio y tiempo, por lo tanto tiene que vivir fuera del espacio, fuera del tiempo, tiene que trascender estos conceptos. También la causa del universo tiene que ser inmaterial y tiene que ser
no cambiable, no puede cambiar. Tiene que ser sin un comienzo, porque existe fuera del tiempo, y fuera del tiempo no hay comienzo, solamente existe la eternidad. Tiene que ser imaginablemente poderosa, porque creó el universo de la nada, creó la materia de la nada. Y por último tiene que ser personal. Entonces podemos ver que, y te voy a dar 3 argumentos de por qué tiene que ser personal, pero antes enfatizar que si el universo tiene una causa, tiene que tener estas características. No puede ser otra causa. Tiene que ser una causa con estas características, porque es lo más lógico. Tiene que trascender el espacio y el tiempo, tiene que ser inmaterial, no puede cambiar, porque las cosas materiales van cambiando en el tiempo, pero no vive en el tiempo la causa. Tiene que ser sin comienzo, tiene que existir de forma eterna, porque no puede haber tampoco un retroceso de causas en el pasado. Esta es la causa que comenzó todo. Tiene que ser no causada y tiene que ser imaginablemente poderosa. Creó la materia de la nada. Por lo tanto, son características que se asemejan bastante o son similares a las características que tiene Dios, que nosotros conocemos, que el concepto de Dios tiene. Ahora, la más controversial es por qué esta causa tiene que ser personal. 3 argumentos. Primero, porque la causa del universo no está predeterminada por procesos o objetos físicos, porque como vimos, no puede existir materia antes del comienzo del universo. No puede existir materia, porque desde ese punto se creó la materia, desde ese punto comenzaron los procesos físicos. Entonces, como la causa está fuera de esto, no tiene que estar predeterminada por leyes o cosas materiales. Pero esto sugiere que es probable que pueda ser un agente con libre albedrío, con voluntad propia. Porque el libre albedrío es lo único que genera una acción sin ser predeterminado por procesos físicos o por leyes físicas. Uno, como seres humanos, tenemos libre albedrío y esto lo podemos notar. Con el libre albedrío tú puedes tomar decisiones que no están predeterminadas por tus procesos físicos. Los seres humanos vivimos en este cuerpo que también tiene procesos físicos y que a veces nos hace actuar de acuerdo a esos procesos, pero como tenemos libre albedrío, podemos nosotros rehusarnos a actuar de acuerdo a esos procesos físicos. Por esa razón que podemos ejercer disciplina sobre nuestros cuerpos, porque tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de tomar decisiones que no están predeterminadas por nuestros procesos físicos. Y pasa lo mismo con la causa del universo. La causa, al ser una causa que está fuera del espacio, del tiempo, fuera de los procesos físicos, dio acción al universo, causó el universo, tomó una decisión para causar el universo, y eso nos hace saber de que la causa tiene que haber tenido libre albedrío y por lo tanto es personal, es un agente personal. Esa es una razón por la cual la causa del universo debe ser personal. Otra razón es porque en nuestra realidad observamos 2 tipos de explicaciones causales. Explicaciones científicas, en términos de leyes y condiciones iniciales, y explicaciones personales, en términos de agentes y sus voliciones.
La causa del universo no puede ser científica porque no había nada, no había leyes ni condiciones iniciales. Por lo tanto, la causa debe ser personal. Entonces, como no había leyes, no había nada, y en nuestra realidad solamente hay dos formas de explicar un hecho en términos científicos o en términos personales. No podemos explicarlo en términos científicos, porque no había ciencia, no había leyes, y lo único que nos queda es explicarlo en términos personales, en términos de un agente libre que causó el universo. En otras palabras, se tiene que explicar el universo desde un punto de vista de la causa final, de la causa con un propósito. Y también, si hay un propósito, hay una causa eficiente también, que dio comienzo al universo. Entonces, de esta manera, se puede decir de que el universo, este es un segundo argumento para decir de que la causa del universo tiene que ser personal. Y por último, es que la causa del universo es atemporal e inmaterial, y únicamente las mentes y los objetos abstractos tienen estas cualidades. Y dado que los objetos abstractos, como los números, no son agentes causales, se deduce de que la única explicación la única causa del universo tiene que ser una mente, porque hay solamente dos objetos que pueden tener estas características, que son los objetos abstractos, como los números, pero ellos no son agentes causales, y la otra solamente son las mentes, que sí son objetos abstractos, pero que, como explicaba, poseen libre albedrío y sí pueden causar efectos en cosas materiales como nuestro cuerpo. Entonces, por estas razones es que la causa del universo tiene que ser personal. Entonces, esto nos daría otro dato para decir de que Dios es el mejor candidato para la causa del universo. Entonces, este es el argumento cosmológico Kalam. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa, y como vimos, la causa más probable del universo tiene que ser Dios, porque Dios es el que cumple con todas estas características que la causa del universo debería tener. Muchas gracias por tu atención. Espero que este contenido, este material, sea de mucha utilidad para tu vida, para que puedas fortalecer tu fe en las verdades del cristianismo, puedas fortalecer tu creencia en Dios, y también a lo mejor para que puedas compartir tu fe con mucha más confianza. Me despido y espero verte en un nuevo taller. Bye bye.